Les vengo a platicar sobre uno de los trabajos que pues, hemos llevado a cabo en el Instituto Nacional de Rehabilitación en el campo deportivo, que se titula Asociación entre hipermovilidad articular generalizada y tiempo de reacción en atletas mexicanos de artes marciales. ¿Es esto un parámetro de detección de talento? Entonces, para entrar un poquito en contexto, vamos a definir primero de qué es de lo que estamos hablando. Vamos a conceptualizar hipermovilidad articular como el incremento del rango de movimiento de cualquier articulación más allá de lo que está descrito como normal. Para poder catalogar a una persona con hipermovilidad articular, pues hay ciertos criterios y se ha trabajado ya con cierto puntaje para poder decir si tiene o no tiene. Este puntaje se llama Beighton, que fue el primer autor. Correcto. Entonces, estos 5 criterios se trabajan en todo el cuerpo. Hay algunos criterios que se trabajan en el tren superior, otros que se trabajan en tren inferior y otros que se enfocan en el centro del cuerpo o en el torso. Entonces, basado en este puntaje es que podemos definir si hay o no la presencia de hipermovilidad articular. Entonces, algunos autores, por ejemplo, por rango de edad, definen más de 6 puntos en personas que son adolescentes prepúberes, más de 5 puntos en rangos mayores en edad, hasta los 50 años, y en personas de más de 50 años baja el puntaje, mínimo 4 puntos para considerarlos con hipermovilidad articular. Ahora, hablando de la severidad de la condición, podemos también catalogarla en ciertos rangos de puntaje. Podemos considerar a una persona sin hipermovilidad articular si tiene 0 puntos de Beighton, hipermovilidad articular localizada si tiene de 1 a 4, aunque no nos definen en dónde, si es de miembros superiores o es de miembros inferiores, y si tiene hipermovilidad articular generalizada si tiene más de 5 puntos, aquí sin importar el rango de edad o las condiciones generales en las que se encuentra. Este es el puntaje, o es lo que se describió por Beighton en su momento. Son 5 parámetros en donde los 4 primeros son en el tren superior, el 3 y el 4 en tren inferior, cada uno realizado en las 2 extremidades, por lo cual es 1 punto por extremidad, con un total de 2. Y el último es el que valora la movilidad del tronco, que ese se cataloga solo con 1 punto en caso de que se presente. En las siguientes diapos vamos a ver de qué se trata cada uno y cómo lo medimos. Ahora, muchos individuos que presentan esta condición pueden permanecer asintomáticos, ni siquiera los vamos a detectar o no va a ser trascendente en su andar y no va a tener ningún perjuicio. Sin embargo, la condición, hablando de deporte, puede presentar mayor incidencia en ciertas lesiones, por ejemplo, en patología de tobillo, patología de rodilla o patología de hombro. Y a pesar de esto, se ha descrito que tener esta condición, tener mayor movilidad articular, puede dar cierta ventaja en algunas disciplinas deportivas, como puede ser la danza o las artes marciales. Ahora vamos a nuestro segundo punto de investigación, que es el tiempo de reacción. ¿Cómo lo podemos definir? Es la duración de la realización de una respuesta ante una determinada o determinado estímulo antes de que éste llegue a desarrollarse completamente. Es un poquito abstracto. ¿Qué pasa si yo les digo de repente, ¡hey! Algunos voltearon. Hubo un estímulo, hubo la llegada del estímulo y luego hubo una respuesta. ¿Qué pasa si yo con esta luz les digo, cuando vean la luz, levantan la mano, como si quisieran hacer alguna pregunta? Ok, pasa lo mismo. Hay un estímulo, hay una llegada y hay una respuesta. Entonces, el tiempo de reacción es lo que tarda de llegar el estímulo a mi cerebro y hacer la primera reacción. No es todo el movimiento, nada más es estímulo, llegada y primera reacción. Ese es mi tiempo de reacción. Más adelante vamos a ver otros parámetros de este circuito de comunicación para que nos quede bien claro. Entonces, hablando del deporte, el tiempo de reacción va muy de la mano con anticipación. Por eso justamente en las artes marciales, en donde hay contacto, en donde hay puntaje por hacer contacto, yo anticipo el movimiento de mi rival, puedo evitar que me anote un punto, y si yo soy más rápido, puedo favorecer que yo tenga un punto más que él.
Entonces, podemos definir que en el contexto de las artes marciales, como lo comentamos, el tiempo de reacción influye de manera anticipatoria al percibir yo una respuesta. Entonces, en este cuadrito vemos más o menos lo que les comenté hace rato. Entonces, yo tengo toda mi línea que es el tiempo de respuesta. Desde que yo encendí la luz, el tiempo de reacción es hasta que llegó a mi cerebro y lo capté e hice mi primera respuesta. Tiempo de movimiento es lo que tardó de yo ver que ya recibí respuesta, hacer todo esto y concluir el movimiento. Ese es el tiempo de movimiento, de la luz al cerebro, tiempo de reacción. ¿Vale? Los dos se menciona que son entrenables, que son modificables, sin embargo el tiempo de reacción es menos frecuente que se pueda modificar, ya lo tenemos empírico, se podría decir, son tiempos fisiológicos que tarda el cerebro en reaccionar y dar una respuesta. Sin embargo, el tiempo de movimiento sí es mucho más entrenable y lo podemos trabajar para que nuestro atleta tenga un mejor desempeño. Entonces, basado en este contexto, nos planteamos la cuestión de que dentro del campo médico deportivo es necesario identificar estimadores para fines de evaluación, entrenamiento y detección de talento, siempre de la mano con el equipo multidisciplinario que trabaje dentro de cada disciplina. Y si consideramos la hipermovilidad articular como un factor de riesgo para lesiones deportivas, esta también podría estar contribuyendo a un aspecto positivo, no solo como un factor de riesgo, sino a lo mejor como un adyuvante para que detectemos talento deportivo en ciertas personas. Ay, perdón, pasé. Y pues bueno, finalmente no hay información reportada, y más en México, en este campo deportivo, para hacer esta correlación entre las variables de hipermovilidad articular y el tiempo de reacción, sobre todo en atletas de artes marciales. Formamos esta pregunta de investigación que dicta qué asociación existe entre la presencia de hipermovilidad articular generalizada con el tiempo de reacción en atletas mexicanos de artes marciales, y con el antecedente de que ha habido algunos estudios en donde se ha reportado que un puntaje de Beighton más de 4 reporta incidencias de hasta 35% de hipermovilidad articular en poblaciones entre 3 y 18 años, esto en poblaciones de deportistas. Esto es parte de lo que tomamos como punto de corte para nuestro diseño. Nuestra justificación pues es que la hipermovilidad articular actualmente está considerada como un factor de riesgo para lesiones deportivas, no tanto como un factor positivo, y que no hay muchos estudios en esta correlación de las variables, sobre todo en evaluación, no tanto en reporte de lesiones. Y pues que no hay información científica validada que marque como un precedente para contribuir a la detección de talento buscando estas condiciones en las personas. Nuestra hipótesis es que si los pacientes presentan hipermovilidad articular generalizada con un puntaje de Beighton más de 4 puntos, van a tener una razón de momios asociada al tiempo de reacción menor de 2, por lo menos de 2, comparado a quienes no tienen hipermovilidad articular generalizada. O sea, vamos a encontrar una significancia o una diferencia entre los dos grupos, es lo que intentábamos buscar. El objetivo general es determinar la asociación entre la hipermovilidad articular generalizada y el tiempo de reacción en los atletas mexicanos de artes marciales. A partir de esto, se planteó un estudio transversal analítico en donde nuestro universo pues iban a ser los pacientes o los atletas que acudieran a hacer evaluación morfofuncional de forma rutinaria al Servicio de Medicina del Deporte del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra. Nuestro grupo de estudio de este universo tomamos a los atletas mayores de 15 años que tuvieran por lo menos 5 años de experiencia deportiva en el campo de las artes marciales, y el cálculo del tamaño de nuestra muestra lo tomamos a conveniencia, simplemente tomamos un punto de inicio, un punto de corte de captación y nos quedamos con todos los atletas que cumplieran con este perfil dentro del tiempo que definimos. ¿Cuál fue el perfil para incluirlos dentro de nuestro grupo de trabajo? Pues bueno, era sexo indiferente, captamos hombres y mujeres, edad que fueran mayores de 15 años, que tuvieran por lo menos 5 años en práctica de las artes marciales y que accedieran a firmar el consentimiento informado para hacerles las pruebas que vamos a ver más adelante.
y no los consideramos viables para nuestro estudio si presentaban ya sea alguna lesión o alguna condición médica que les impidiera hacer las pruebas necesarias para cuantificar el tiempo de reacción. Lo que hicimos básicamente pues fue la captación. A los pacientes que tenían el perfil adecuado se les invitó, se les comentó de forma directa de qué se trataba el procedimiento, accedieron, firmaban el consentimiento informado y se les invitaba a una consulta subsecuente en donde se les hacía una pequeña historia clínica para ver que no tuvieran ningún problema médico o físico para que pudieran hacer las pruebas. Entonces, ¿cómo fue que evaluamos el tiempo de reacción? Trabajamos con una plataforma Balance Master que funciona con un software Basic Balance Master versión 8.2, que esta es básicamente un dispositivo que sirve para cuantificar, evaluar y entrenar el balance corporal, el equilibrio y el tiempo de reacción, justamente. Entonces, aquí les puse un videito para que lo veamos de forma más gráfica. Básicamente lo que hace el atleta es ponerse de pie en esta plataforma con los dos pies. De frente tiene la pantalla que funciona con el software que ya les comenté. Y lo que hace el atleta es funcionar como un joystick. Básicamente la plataforma detecta los cambios de presión en los pies y hace que se desplace un cursor en la pantalla, que es el que nuestro atleta controla. Esta imagen es lo que el atleta ve en la pantalla. Vemos 8 números en sentido de las manecillas del reloj y hay una casilla central. Lo que le pedimos al atleta es que posicione la figurita, que es la que él controla, en el centro. Una vez que se posiciona al centro, damos clic nosotros externamente, pasa un tiempo de 3 segundos y va a salir un círculo que se ve aquí un poquito borroso en la casilla marcada con color. Al salir el círculo, el atleta tiene que empezar el movimiento y llevar la figurita a la casilla coloreada. Y esto lo va haciendo en cada uno de los números. Se hacen 8 intentos, empezando desde el 1, que serían las 12, y termina en el 8, que serían más o menos las 11, si lo vemos como un reloj. Entonces, básicamente lo que la máquina detecta es el tiempo que tarda en aparecer el circulito a que nuestro atleta inicie el movimiento. O sea, cuánto tarda en sacar la figurita del cuadro central a partir de que aparezca el círculo en cada marca. Ese es el tiempo de reacción que nos marca el software. Ahora, en la parte de la hipermovilidad articular, ahora sí aplicamos el puntaje de Beighton. Vamos a ir viendo cada uno. El primero es que tenga dorsiflexión o hiperextensión pasiva de la quinta metacarpofalángica y que esta sea más de 90 grados. Entonces le pedimos que con la muñeca en una posición neutra, como se muestra aquí en esta imagen, él solito con la mano contraria hiperextienda su quinto dedo sin llevar a extensión la muñeca. Y esto lo medimos con un goniómetro, tomando la marca. Si es más de 90 grados, damos punto positivo. Y esto se hace en las dos manos. Siguiente punto, a posición pasiva del pulgar al aspecto flexor del antebrazo. Flexionamos a 90 grados el codo, flexionamos la muñeca hasta el rango terminal y pedimos también al paciente que con su mano contraria intente llevar su pulgar a tocar el aspecto flexor del antebrazo. Entonces, igual si hay contacto con el pulgar, lo marcamos como punto positivo llevado a cabo en las dos manos. El tercer punto, que se considera también para el tren superior, hiperextensión pasiva de codos a más de 10 grados. Pedimos al paciente que estando de pie lleve flexión a 90 grados de hombro, extensión máxima de codos y con un goniómetro tomando el fulcro a nivel del codo, tomar, si es más de 10 grados de hiperextensión, en este caso serían menos 10 grados, tendríamos el puntaje positivo, que serían 2, en caso de que los dos codos estuvieran dentro del rango. Pasando a tren inferior, se toma hiperextensión de las rodillas, que se pone a nuestro atleta de pie, hiperextensión máxima, y se mide también con un goniómetro, con el fulcro a nivel de los cóndilos femorales, y tiene que ser igual, menos 10 grados o menos de hiperextensión en ambas rodillas para considerarlo con 2 puntos. El último aspecto sería para el tronco o para el torso, donde igual, la misma posición de pie, le pedimos que en posición de hiperextensión de rodillas intente llevar el tronco hacia abajo en una flexión lumbar, intentando llevar las manos lo más abajo que pueda. El punto es positivo si logra tocar el piso
con la palma de la mano. No valen dedos, no vale falanges, tiene que ser con la palma completa y sin hacer flexión de rodillas. Y este solo vale un punto. Entonces, con los datos que se recabaron, hicimos análisis estadístico usando SPSS versión 20. Hicimos estadística descriptiva para las variables sociodemográficas del perfil de nuestro grupo. Y para la comparativa entre la hipermovilidad articular y el tiempo de reacción, hicimos análisis con una regresión logística, tomando intervalos de confianza del 95% y un valor de P menos de 0.05. Nuestro perfil de grupo, pues bueno, logramos captar 25 pacientes dentro del tiempo establecido. De estos 25 tuvimos 11 mujeres y 14 hombres. Rango de edad, el promedio estaba en los 17 años. Experiencia estaba por encima de los 10 años, eran chicos que ya tenían bastante tiempo haciendo artes marciales. Y dentro del perfil encontramos que de la totalidad tuvimos 16 positivos para hipermovilidad articular. Recuerden, tomando en cuenta 4 puntos o más de Beighton. De estos tuvimos la misma cantidad de hombres que de mujeres positivos, con el contexto de que la muestra general eran más hombres. Entonces, en el aspecto de la hipermovilidad tuvimos un grupo bastante homogéneo. Ahora, aquí venía un punto complejo porque no hay descrito cuánto se considera un buen tiempo de reacción. No lo pudimos encontrar al menos, y todavía más complejo en artes marciales. No hay descrito cuánto es un buen tiempo de reacción o cuánto es un mal tiempo de reacción. Entonces, basado en cómo se comportaron nuestros datos, hicimos una pequeña curva con todos los tiempos que tuvimos y tomamos un punto de corte arbitrario de 1. Atletas que tuvieran más de 1 segundo en tiempo de reacción era considerado un mal tiempo de reacción. Pacientes que tuvieran menos de 1 consideramos un buen tiempo de reacción para poder hacer el análisis y hacer un punto de corte. Entonces, en esta tablita lo que les muestro es quienes no tuvieron hipermovilidad articular, y de estos que no tuvieron hipermovilidad, cuántos tuvieron un buen tiempo de reacción, menos de 1 segundo, cuántos tuvieron un mal tiempo de reacción, más de 1 segundo. Vámonos a lo que nos interesa. Los que sí tuvieron hipermovilidad, 10 tuvieron un buen tiempo de reacción, recordemos que eran 16. Bueno, aquí se nos fue uno, porque había uno más de los hombres. Y de los que sí tuvieron hipermovilidad, 7 tuvieron un mal tiempo de reacción. Entonces, estos datos ya nos empiezan a interesar y vamos a ver más adelante lo que nos arroja. Recordamos el protocolo, que era como un reloj. Entonces, tenemos 8 intentos para tomar el tiempo de reacción. No tomamos los 8, tomamos simplemente 3, que fue el primero, 1 intermedio y el final. Y trabajamos con esos 3 para ver la tendencia de cambio del tiempo de reacción. No trabajamos con los 8. Entonces, con el que tomamos inicial fue el que nos dio mejor respuesta. Entonces, en esta gráfica vemos igual. Las 2 barritas, que son los que no tienen hipermovilidad articular. Estas segundas 2, los que sí tienen hipermovilidad articular. Y en azul vemos los que se consideran con un buen tiempo de reacción. Y en rojo, los que tienen un mal tiempo de reacción. Entonces, aquí vemos la tendencia, que es los que sí tienen hipermovilidad, tienden a presentar un buen tiempo de reacción, o sea, tiempos menores a 1 segundo. En esta tablita vemos la relación de los 3 tiempos que revisamos, inicial, el intermedio y el final, con sus razones de momios, sus intervalos de confianza y sus valores alfa. Entonces vemos que por lo menos en el tiempo inicial, que fue el primero que se hizo, tuvimos datos con buena significancia. Tuvimos una P de 0.001 y una razón de momios de 0.87. ¿Esto qué significa? Básicamente que los pacientes que tuvieron hipermovilidad articular generalizada pueden llegar a tener hasta 13% de probabilidad de presentar un tiempo de reacción menor, comparado a quienes no tienen una condición de hipermovilidad articular. Entonces, aparentemente es una conclusión pues, que nos podría funcionar más adelante, que sin embargo necesita tener un poco más de investigación y de trabajo. ¿Qué limitaciones tuvimos? Finalmente trabajamos con una muestra pequeña, que si nos comparamos con otros estudios estamos dentro de rangos. Trabajan a veces con muestras de 7, con muestras de 10, muestras de 40, los que se van un poquito más excesivo. Sin embargo, pues para fines estadísticos es una población pequeña. Ahora, lo que les comenté hace unos momentos, desconocer si las variables se comportan igual en las artes marciales. Hay muy poco publicado. En Taekwondo encontramos
información relevante sobre biomecánica, sobre velocidad de patada, sobre patadas más comunes. Sin embargo, no son puntuales, no son concluyentes. Hace falta contribuir bastante en el campo para poder generalizar y estandarizar. El tiempo que trabajamos pues fueron finalmente 3 meses, fue un poco tiempo para reclutamiento, posiblemente hubiéramos podido tener mayor captación de muestra con más tiempo. Y lo que comentamos también, que no hay establecido y no hay un estándar de cuánto es un buen tiempo de reacción, o cuánto es una buena velocidad de reacción. Entonces, aquí es parte de la contribución para lograr a este pequeño pues, objetivo deportivo y médico. Entonces, las conclusiones de este trabajo, y la más importante, es que la presencia de hipermovilidad articular generalizada se asoció, por lo menos en nuestro trabajo, con un tiempo de reacción menor en atletas mexicanos de artes marciales con una significancia estadística. Entonces esto pues obviamente abre la puerta a empezar a fijarse un poquito más en este perfil de los atletas. Actualmente, por el tipo de muestra que tuvimos y pues lo inicial que fue este trabajo, hay que considerarla como una asociación. Tampoco podemos ser contundentes y generalizarlo. Tendríamos que trabajar en un estudio de mayor muestra, de mayor complejidad y mayor seguimiento para poder considerarlo como un factor de causalidad de un buen tiempo de reacción. Entonces, actualmente lo podemos considerar como un estimador, en miras a que más adelante lo podamos considerar como un parámetro. Y pues bueno, invitar a que se propongan estudios de corte prospectivo, invitar a más centros, a lo mejor captar a una población mexicana con mayor variedad, diferentes centros deportivos, diferentes formas de entrenar y catalogar y estandarizar el perfil del atleta de artes marciales. Los dejo con una frase y siempre los invito a que si yo hago algo bueno y me copian, pues va a haber 2 personas haciendo algo bueno. Entonces, siempre invitar a investigar, a compartir y a contagiar este flujo de información y de intervención siempre en pro del deporte y en estar cada vez más arriba. Muchas gracias por la atención. Les dejo aquí mi correo en caso de que haya alguna duda personal, si no al final las podemos contestar.